Buenas tardes para todos, Dios les bendiga. Les damos gracias en esta tarde por estar ahí conectados con este programa, esta tarde diferente con el Espíritu Santo. Los invitamos allí junto a sus familias, que estén allí reunidos, que podamos compartir un tiempo agradable en la presencia del Espíritu de Dios y pues que podamos pasarla bien en este rato, pues aprendiendo mucho de nuestro Dios y adorando su nombre. Amén. Entonces reciban un saludo ahí a cada familia que está conectada en esta hora. Buenas tardes, Aleja. Buenas tardes, Samara. Buenas tardes, mami. Buenas tardes, mami. Bueno, entonces le damos gracias a Dios por esta tarde. Vamos a orar, a presentar este tiempo delante de Él y a presentarnos también con adoración delante de su presencia. Papá Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta hermosa tarde, Señor, que tú nos permites tener en tu presencia, Señor. Ponemos delante de ti cada familia, Señor, que está allí conectada, Señor, cada vida, Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor, por tu gran bondad, Señor. Gracias por este tiempo hermoso que tú nos permites pasar junto a ti, Señor, por este tiempo diferente con el Espíritu Santo de Dios, Padre. Queremos adorarte, Señor, queremos recordar, Señor, tu grandeza, tu gran amor para con nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, recibe adoración en esta tarde, Señor. Adoramos tu nombre, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, por estar en este lugar, por estar allí en cada hogar, Espíritu de Dios. Recibe adoración, Espíritu Santo. Señor Jesús, tú eres mi luz, mi Salvador, mi buen pastor. Señor Jesús, tú eres mi luz, mi Salvador, mi buen pastor. En la cruz llevaste mis pecados, en una cruz llevaste mi dolor, en una cruz me diste vida eterna. Fue por su sangre, Señor Jesús. Señor Jesús, tú eres mi luz, mi Salvador, mi buen pastor. Señor Jesús, tú eres mi luz, mi Salvador, mi buen pastor. En una cruz llevaste mis pecados, en una cruz llevaste mi dolor, en una cruz me diste vida eterna. Fue por tu sangre, Señor Jesús. Señor Jesús, fue por tu sangre, Señor Jesús. Jesús, tú eres mi luz, mi Salvador, mi buen pastor. En
Bueno, qué bendición poder empezar esta tarde adorándole. Gracias, Aleja. Gracias, Samara, por acompañarnos en ese tiempo de adoración. Y le damos gracias a nuestro Dios porque esta es una nueva oportunidad en que podemos encontrarnos con Dios y pues encontrarnos ustedes como familias y nosotros. Entonces Dios ha sido bueno, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo Dios, que es lo más importante, que nosotros, eso nos da paz a nuestro corazón, cuando nosotros recordamos que Dios sigue siendo Dios, que aunque muchas cosas dejen de ser, nuestro Dios sigue siendo Dios y nuestro Dios sigue allí en control. Entonces podemos estar tranquilos, podemos descansar, como decía el rey David, él se acostaba y dormía y despertaba porque el Señor le daba esa confianza. Entonces así mismo nosotros nos acostamos, despertamos, nos llevamos un día a día confiados en nuestro Dios, poniendo la esperanza en Dios, sabiendo que vamos de su mano, vamos como esos hijos allí que están empezando, que están allí en sus primeros años y quieren empezar su vida y están allí en la mano del Padre. Entonces, qué bendición es eso, saber que tenemos un Padre y que tenemos un Padre bueno. Amén. Vamos a ir allí a buscar la palabra que está en Jeremías capítulo 17, verso 1. Jeremías 17, verso 1. Damos gracias a nuestro Dios por este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, amado Dios, por esta tarde de bendición que tú nos permites tener, Señor, por este tiempo diferente con nuestro amigo el Espíritu Santo de Dios, Señor. Padre, aquí estamos como familias delante de ti, anhelando más de tu presencia, Señor, anhelando más de tu palabra, Señor. Padre, buscando ese reposo, Señor, buscando ese refugio en ti, Señor, porque tú eres el refugio que necesita nuestra alma, amado Dios. Te pedimos por favor que seas tú a través de tu palabra, enseñándonos, hablando a nuestra vida, ministrándonos, Señor, y que podamos ser transformados a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias por habernos dejado tu palabra, Señor, porque tu palabra son para nosotros enseñanzas, tu palabra son también esas cartas de amor, Señor, que tú nos has dejado, Señor. Gracias, amado Dios, por dirigir nuestra vida, por encaminarnos, Señor, a través de tu palabra, amado Dios. En el nombre de Jesús, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Señor, en esta hora, Padre. Amén. Bueno, ahí ya estamos en Jeremías capítulo 17, verso 1. Dice la palabra de Dios: el pecado escrito en el corazón de Judá. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas,
junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas en la mitad de sus días. Las dejará y en su postrimería será insensato. Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Amén. Bueno, entonces, el corazón de nuestro Dios es un corazón hermoso, es un corazón de padre, pero es decir que es un corazón de padre, hay que saber que Él es el mejor padre. Él es el mejor padre del universo, porque Él es un padre bueno, porque Él es un padre justo y porque Él es un padre fiel. Entonces ese es el corazón de nuestro Dios. Nuestro Dios tiene el corazón del padre más hermoso que pueda haber sobre la faz de la tierra. Su corazón está lleno de bondad, su corazón está lleno de amor. Y cuando Dios nos creó con amor, nos entretejió. Ahí lo relatan los salmos. El Salmo 149 nos habla que Él nos entretejió allí en lo profundo, en el vientre de nuestra madre. El Señor nos entretejió, nos hizo, nos formó. Y mientras Él nos formaba, su corazón se alegraba, su corazón se iba alegrando de la preciosa obra que somos nosotros, de esa preciosa persona que somos nosotros, que es usted, que es allí su familiar. Y Él se alegró y nos ama. Dice la palabra que el amor de Él es un amor eterno, nos ama con amor eterno, y que no le hallamos nosotros a Él, sino que Él nos halló a nosotros. Él nos halló, Él nos encontró, y Él se interesó en nuestras vidas, y Él está interesado en su vida, Él está interesado en su familia. Él tiene planes buenos, planes de bondad, planes de amor, porque el futuro que Dios tiene es un futuro de bendición, es un futuro de victoria para sus hijos. Eso es lo que Dios tiene para sus hijos, eso es lo que Dios tiene para su vida. Usted que le cree a Dios, usted que está allí aferrado a la mano de Dios, está allí aferrado, allí acostado en el pecho de Dios, así como el discípulo Juan estaba allí acostado en el pecho del Señor Jesús. Entonces Dios tiene para usted, tiene planes de bienestar. Y bueno, acordándonos ahí de esa imagen del discípulo Juan, ahí acostado sobre el pecho del Maestro, recordamos la palabra que dice que el Señor se complace y que el Señor mira de cerca a aquel que tiene una relación íntima con Él. Sí, entonces así le pasó allí al discípulo Juan, y también allí a todos los que Dios ha llamado amigos, porque Jesús llamó a Juan y todos los que estaban allí con él, a ese grupo de discípulos. El Señor Jesús los llamó mis amigos, y Dios llamó a Abraham, lo llamó su amigo, llamó a Abraham allí, Abraham mi amigo, dijo Dios. Entonces Dios tiene amigos, o Dios como Padre quiere que nosotros seamos amigos de Él. Y entonces es así cuando nosotros no vamos a ver a Dios como un Dios lejano, porque quizás eso es lo que hace que veamos a Dios como un Dios lejano, y es que no tengamos la convicción de que Él es nuestro amigo,
Y entonces muchas veces cuando sentimos a Dios lejos, lo sentimos fuera de nuestro corazón, podemos sentir que Él está arriba, que Él está allí arriba en los cielos y nosotros aquí. Señor, tú allá y yo aquí, tú por allá no sé en qué lugar y yo aquí. Y cuando viene una situación difícil, entonces te llamo. Pero Dios es más que eso. Dios es nuestro amigo. Dios es nuestro íntimo amigo. Esa es la relación que Dios anhela con nosotros. Una relación de intimidad. Una relación de compañerismo, de caminar día a día con Él. Y es así como nos evitamos nosotros muchos dolores de cabeza. Es cuando nosotros hacemos a nuestro Dios nuestro compañero, hacemos a nuestro Dios nuestro amigo, nuestro aliado en este camino. Y es una bendición para nosotros tener a nuestro Dios como nuestro amigo, como nuestro aliado en este camino, porque Él es el que nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones. Él nos va a guiar hacia qué es lo mejor, hacia qué es lo que a nosotros nos conviene. Y Él, que lo sabe todo, nos va a ayudar, va a ser nuestro consejero, nuestro maestro, y nos va a ayudar a que nosotros podamos alcanzar ese propósito y a que podamos alcanzar esos planes que son de bendición, que alegran nuestro corazón, que nos van a llevar, nos van a llenar verdaderamente de gozo. Y entonces Dios, teniendo esa relación con nosotros, Dios amándonos tanto como vemos por la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces Dios amándonos tanto, Él nos lleva a otro nivel más y Él nos hace otra declaración. Y lo que Él nos dice es que Él nos ama con ese amor eterno y nos anhela celosamente. Dios nos anhela celosamente porque somos su creación, porque somos hechura suya. Y aunque como seres humanos, en la rebeldía, en la desobediencia, en la autosuficiencia, digamos, yo no necesito de Dios, ¿para qué Dios? En mis fuerzas me apoyo y me ha ido bien y me ha funcionado. ¿Para qué Dios? Aunque nosotros digamos eso, hay algo en nuestro corazón, y es que nuestro corazón fue diseñado por Dios y tiene el diseño de Dios. Y en nuestro corazón fue diseñado para que sea llenado solamente por Dios. Nuestro corazón tiene allí la forma de Dios y solamente Dios puede llenar ese vacío que hay en nuestro corazón. Ese vacío que muchas veces sentimos, ese vacío solamente lo llena Dios. Porque ese vacío Dios lo colocó ahí. Y ese vacío Dios lo colocó como una necesidad. El vacío es esa necesidad. Pero lo que nosotros como creación de Dios, como seres humanos, necesitamos para ese vacío es llenarlo de Dios, es llenarlo de la presencia, es llenarlo de la compañía, es llenarlo del día a día, caminar junto a Dios. Y Él nos anhela celosamente, Él nos anhela para Él nos quiere para Él, porque Él nos ama, porque somos suyos, porque le pertenecemos a Él. Y es hermoso saber que le pertenecemos a Él, saber que fuimos hechos para nuestro Dios, que fuimos hechos para adorarle, porque ahí es donde vamos a encontrar esa verdadera razón, ese porqué de nuestra vida, y es encontrarnos realmente con nuestro Dios, empezar a entenderle, empezar a caminar junto a Él. Y entonces por eso es que Dios llamó muchas veces a su pueblo Israel, porque su pueblo Israel quería irse tras de otras cosas. Su pueblo Israel quería irse allí tras de la idolatría, quería apoyarse allí, hacer alianzas con otros países, y se sintieron grandes, se sintieron autosuficientes y quisieron hacer alianzas con otros países.
para defenderse, alianzas para conquistar, para expandir su territorio, y quisieron hacerse muchos dioses. Y entonces quisieron llenar su corazón de idolatría, su corazón de alianzas, y se levantaron muchos dioses. Y esos dioses tenían nombres y les servían para las diferentes cosas que ellos necesitaban. Allí el dios para esta área, para el área de la salud, de la economía, para cuando necesitaban conquistar, para cuando necesitaban X favor. Entonces así mismo eran el dios que ellos levantaban, y empezaron a levantar sus dioses y a sentirse grandes ellos, porque hacían todo en sus fuerzas. Y entonces Dios, viendo esto como un padre, mírelo usted con ojos de padre, mire usted que tiene hijos, que tiene ese hijo, y entonces se quiere apartar de usted y quiere hacer allí su propio mundo, su propia vida, totalmente desligado de usted. Eso duele, como madre, como padre, eso duele. Un hijo que se quiera desligar totalmente, que quiera romper todo vínculo, toda relación con los padres, eso duele, eso es doloroso. Entonces, así es como Dios lo veía, porque lo había dado todo por su pueblo, lo había dado todo por Israel, lo había dado todo por libertarlos, todo por defenderlos, todo por bendecirlos, todo por amarlos, y lo había entregado todo. Y como respuesta recibía eso, recibía el rechazo del pueblo, recibía el abandono, el que el pueblo lo dejaba, o recibía allí que en ese lugar que él debía estar, en ese primer lugar del corazón, pues ya no estaba él, sino que eso estaba allí lleno de idolatría. Entonces, dice la palabra que ellos dejaron esa fuente de agua viva. Y terminábamos allí leyendo en Jeremías 17, que decía ahí en el verso 13, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Entonces estas personas, este pueblo, dejaron a Jehová manantial de aguas vivas, dejaron al Padre manantial de aguas vivas. Y es que ¿quién va a tener verdadero amor por nosotros, por el Hijo, sino el Padre? Porque nosotros sabemos, hemos vivido y hemos escuchado que los padres perdonan. El Hijo muchas veces hace muchas cosas y los padres tenemos ese corazón perdonador, tenemos ese corazón para volver a recibir ese Hijo. Entonces, así es el corazón de nuestro Dios, un corazón perdonador, un corazón misericordioso, un corazón que ama sin límites. Dice, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Y ahí en Jeremías 2:13 dice la palabra, ustedes, pueblo mío, cometieron dos pecados le cita el Señor, y cosas que le dolieron a Dios, cosas que entristecieron allí el corazón del Señor. Dice, me abandonaron a mí, que soy para ustedes una fuente de agua viva que les da vida. Entonces ellos cortaron allí toda relación con Dios, no volvieron allí al altar, no volvieron a esa amistad, no volvieron allí a ese secreto. Dice que lo abandonaron a Dios, que es fuente de agua, que les da vida. Entonces esto es importante que lo sepamos. Nuestro Dios, su Padre, no solamente creador del cielo y de la tierra, sino que debemos sentirlo más cercano, y es como nuestro Padre, mi Padre, porque así lo dijo el Señor Jesús. Voy a mi Padre y a vuestro Padre. Entonces, a través del Señor Jesucristo, nosotros fuimos adoptados como hijos de nuestro Dios. Fuimos hechos hijos a través del Señor Jesucristo. Fuimos nuevamente llamados hijos. Y entonces Él nos dejó a Dios también como nuestro Padre. Y dice,
Me abandonaron a mí, que soy para ustedes una fuente de agua que les da vida. Eso es Dios. Una fuente de agua que nos da vida. Y se hicieron, eran dos cosas. Lo dejaron, y la segunda es que se hicieron sus propios estanques que no retienen el agua. Dice que se hicieron sus propios estanques que no retienen el agua. Y cada uno de nosotros sabemos de qué Dios nos está hablando. Usted ahí en su casa sabe de qué Dios le está hablando. Entendemos qué es lo que Dios nos quiere decir en esta tarde. Y si no lo entendemos podemos decirlo, pero con un corazón lleno de humildad, sabiendo que no podemos morirnos como nacimos, así llenos de cosas, llenos de tantas cosas por cambiar, sino que en esta vida debemos aprovechar para cambiar lo que Dios nos diga, cambiarlo con un corazón humilde, obediente, enamorado. Porque cuando tenemos ese corazón enamorado por Dios, se nos facilita mucho cambiar las cosas, porque lo hacemos con amor, porque queremos agradarle, con el fin de agradar a aquel que nos llamó. Entonces, cada uno sabemos lo que Dios nos está diciendo en esta tarde. Y si no podemos decirle así espontáneamente: Dios, papá, yo escucho esta palabra, pero ni idea qué tiene que ver conmigo. Pero yo sé que algo tiene que ver conmigo. Entonces revélala a mi corazón, revélala a mi vida, háblala a mi vida, porque yo no quiero perder esa bendición que hay cuando escucho la palabra. Amén. Y dice que hicieron sus propios estanques que no retienen el agua. Pues ellos estaban ahí con Dios, caminando, juiciosos, amando a Dios, pero de repente se alejaron de Dios, la fuente que les daba agua, de vida. Y se fueron e hicieron sus propios estanques que no retienen el agua. Entonces hablamos que nuestro corazón fue hecho con necesidad de Dios. Ya veníamos con ese diseño. Y es que muchas veces decimos: siento un vacío en mi corazón, me falta algo, siento un vacío en mi corazón. Y entonces, ya sé, voy a llenar ese vacío con un programa, con X programa. O voy a salir a caminar, o voy a salir a hacer mi deporte favorito, o voy a leer un libro allí que me entusiasme, un libro allí que me distraiga. Voy a leer un libro. O voy a llamar a alguien, o voy a escribir, voy a conectarme con alguien ahí al WhatsApp y voy a empezar a escribir. O voy a conseguirme a alguien que me ame, porque necesito llenar ese vacío. O no, va a ir a hacer otras cosas, va a comprar otras cosas, no, va a comer, sí, para llenar ese vacío. Y entonces empezamos a mirar en todo lado, a ver dónde está eso que tenga, que calce ahí, que tenga la forma para que se ha llenado mi corazón. Y empezamos a buscar. Y mire que nos podemos pasar toda la vida buscando eso, buscando esa cosa, buscando ese estanque, buscando nuestro propio estanque que llene ese vacío que tenemos. Podemos pasar, digamos que hay personas ya con edad muy avanzada y que uno escucha y no encontraron eso que llenara su corazón, aún están con vacíos. Y entonces ningún estanque de los que se crearon, ninguna distracción de las que se hicieron pudieron llenar ese vacío. Pero hoy nosotros en este día tenemos la bendición de saber que podemos volver a nuestro Dios, podemos volver a la fuente de agua, volver a esa fuente que da agua de vida. Podemos volver a nuestro Dios.
Y la invitación es esa, a que usted lo intente. A que usted lo intente, usted que ha intentado muchas cosas, así como la persona que ha intentado recibir sanidad a través de ir a muchos médicos, a través de comprar muchas medicinas, y ha intentado recibir esa sanidad, ha intentado tener esa sanidad para su cuerpo y no lo ha logrado. Entonces Dios puede hacer un milagro en su vida, Dios puede sanarle, porque en la Biblia lo dice. En la Biblia hubo una mujer que gastó todo su dinero, toda su fortuna en médicos. Y vino Jesús y estaba ella allí con su fe en Jesús. Y Jesús le preguntó qué quería que hiciera por ella. Y ella le contó la historia de su vida. He hecho mis propios estanques. He estado fabricando mis propios estanques, pero esos estanques no retienen el agua. Solo esos estanques están allí rotos porque no he podido lograr mi sanidad. Y entonces Jesús llega allí a la vida de esta mujer y esa mujer es sanada. Y Jesús la sana por esa fe que había en ella. Porque esa mujer, si nosotros pudiéramos hablar con ella, nos diría lo que estamos hablando en esta hora. Y nos diría lo que está hablando ahí la palabra en Jeremías 2:13. Ustedes, pueblo mío, cometieron 2 pecados. Me abandonaron a mí, que soy para ustedes una fuente de agua que les da vida, y se hicieron sus propios estanques que no retienen el agua. Ella nos contaría que esa fue, en resumen, esa fue la historia de su vida. Y nosotros podemos aprenderla hoy. Hoy, en este momento, ustedes allí como familias, y yo también aprendo. También aprendo acerca de lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora. Que lo que Dios busca en este tiempo de receso, en este tiempo en que hemos podido estar allí más quietos, estar allí confinados, en ese aislamiento, es que nosotros podamos encontrarle el sentido a nuestra vida y podamos saber que mientras estábamos allí turbados, cansados, afanados en los quehaceres diarios, no pudimos encontrar esas aguas que nos saciaran. Pero en esta hora podemos nosotros tomar la decisión de ir a la fuente de agua viva que es nuestro Dios. Podemos volver nuestro corazón a Él y recibir esa fuente de agua que nos da vida. Amén. Entonces, vamos a leer allí esta palabra de bendición para nuestras vidas. Y dice en el verso 5, Jeremías 17:5, estamos. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Estamos viendo quizás maldición. Maldición es aquellas cosas que no vienen sino para matar, robar y destruir. Eso es maldición. Maldición es simplemente aquello que no es bueno, que no bendice, que no trae paz a nuestro corazón. Y así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Entonces cuando creamos esas cisternas que no son sino cisternas rotas, cuando confiamos ahí en el hombre, cuando confiamos en la palanca, cuando confiamos ahí en esa persona, en que esa persona nos va a solucionar el problema. Dice, y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Dice, y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Entonces ahí viene la maldición. Cuando le damos el lugar de Dios, se lo damos a alguien más, se lo damos a otra cosa. Cuando nuestro primer lugar, cuando nuestro corazón, el primer lugar no lo ocupa Dios, sino lo ocupa otra cosa.
llámese allí una persona, llámese un objeto, llámese una actividad. Entonces dice, eso es un corazón apartado, dice el verso 6, será como la retama en el desierto. Esto pasa cuando quitamos nuestra confianza en Dios, cuando nos cansamos de esperar en Dios y entonces queremos actuar en nuestras fuerzas y apartar nuestro corazón de Dios. Dice que será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Esto pasa cuando nos apartamos de Dios y cuando creamos nuestras propias cisternas, nuestra propia fuente de agua. Pero dice el verso 7, y en el verso 7 nos habla de la bendición que tenemos junto a nuestro Dios, de la bendición de hacer que Él sea nuestra fuente de agua viva, de no dejarlo sino de acercarnos a Él, de no permitir que nada nos aparte de Él, de valorar el amor de Dios, de ser agradecidos con Él, de no abusar de la misericordia de Dios, porque no podemos abusar de la misericordia de Dios. Dice el verso 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Hay bendición para aquel que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Por qué? Entonces dice el verso 8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Imagínense allí un árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Algo importante y algo que nos sirve a nosotros. Y ese algo viene a través de la comunión, a través de la unidad con nuestro Padre. Y dice que en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. El año de sequía puede ser ese tiempo de prueba, puede ser ese tiempo de dificultad, puede ser ese tiempo de enfermedad, puede ser ese tiempo de problema allí en el hogar, de problema allí con los hijos. Dice que en ese año no se fatigará ni dejará de dar fruto. En ese año no habrá fatiga, ni el fruto cesará. Se seguirá allí dando fruto, se seguirá allí floreciendo, se seguirá allí prosperando, se seguirá allí viendo el respaldo de Dios y se seguirá viendo allí la gloria y la grandeza de Dios. Entonces vale la pena confiar en Dios, vale la pena ser inteligentes y dejar de presumir de arquitectos, y crearnos nuestras propias cisternas para saciar nuestra sed. Ya dejemos de presumir de ser arquitectos y volvamos nuestros ojos al verdadero arquitecto y al arquitecto por excelencia, a nuestro diseñador, a nuestro Dios, a nuestro Creador y a nuestro Padre. No sacamos nada con alejarnos de Dios, porque es que existe un día, existe una fecha, en el calendario de la vida del ser humano existe una fecha en que nuestras rodillas se doblan ante Él, en que nuestra cabeza se inclina ante Él. Cuando, como nosotros lo conocemos, cuando la persona toca fondo, vuelve delante de Dios. Pero ese camino para llegar allí a tocar fondo es algo complicado, no es nada agradable. Y la persona que está allí tocando fondo, la persona que está allí completamente en ese quebrantamiento de su vida, no la está pasando bien. Y en ese momento vuelve y se acuerda de que hay un Dios, inclina su corazón delante de Él. Pero nosotros podemos
tomar la decisión de que antes que eso pase, de que antes que llegue ese momento en que toquemos fondo, podemos tomar esa decisión antes de eso. Tomar la decisión, la sabia decisión de volver nuestro corazón a Dios, de rendirnos a Él, de destruir esos estanques, de destruir esas cisternas hechas de nuestras manos y abrazar a Dios, nuestra fuente de agua viva. Amén. Dice el verso 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces Dios conoce nuestro corazón, a Él no podemos ocultarle nada. Él conoce nuestro corazón. Dice, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, qué bendición en esta tarde, todo lo que Dios nos habla, lo que Dios nos enseña y la invitación que Dios nos hace a volver a la fuente de agua que nos da vida. Amén. Es una bendición cuando la palabra de Dios ministra nuestras vidas, cuando Dios en su infinito amor nos habla, su misericordia nos habla y nos sigue hablando y sigue trayendo esa bendición para nosotros. Entonces, sabemos que Dios está allí tocando su vida, yo sé que está allí con su familia, Dios está allí tocando el corazón de su familia, o usted está creyendo también por un familiar que está allí y que necesita urgentemente de Dios en su vida. Entonces, vamos a poner todo esto delante de Dios, esas peticiones que hay en su corazón, esas peticiones de oración, ese clamor que hay en su corazón, esa necesidad que usted tiene de Dios, vamos a ponerla en esta hora, delante del trono de nuestro Dios. Pero antes de eso, vamos a reconocer una vez más, o si usted nunca lo ha hecho, vamos a invitar a Jesús a nuestro corazón. Vamos a recibir a Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Vamos a dejar de hacer allí cisternas, de construir esas cisternas rotas. Y vamos a volver nuestro corazón a la verdadera fuente de agua viva. Amén. Entonces los invito a que hagan una oración. Yo les voy a estar guiando y vamos a hacer una oración. Y por la fe en Jesucristo, vamos a recibirlo en nuestro corazón y vamos a creer que a partir de este momento nuestra vida va a ser transformada, va a ser cambiada. Vamos a tener ese encuentro con Jesús y no vamos a volver a ser iguales. Amén. Vamos a decirle así: amado Dios, yo te doy gracias por hablarme en esta hora. Gracias por tu misericordia. Me acerco a ti y quiero rendir mi corazón delante de ti. Te pido perdón por todo pecado. Te pido perdón por haber estado en la vida fabricando cisternas rotas. Y me vuelvo a ti de todo corazón. A ti que eres fuente de agua viva, me vuelvo a ti. Y abro mi corazón para que Jesús entre en él. Y declaro que Jesús es mi único Señor y Salvador. Te pido, Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí. Hoy recibo salvación, sanidad y libertad para mí y para mi familia. Te doy gracias por ese milagro de la salvación. Gracias, Jesús, por morar en mi vida. Gracias, Jesús, por llegar a mi casa. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo presento delante de ti cada familia, Señor, que está ahí reunida, orando, reunida, escuchando tu palabra, Señor. Padre, me uno ahí a esa oración, a ese clamor, Señor. Oro, Señor, que seas tú, Padre,
sembrando tu palabra en ese corazón, Señor. Padre Santo, y que tu palabra también sea enviada ahí sobre la vida del familiar que está necesitando de ti, que necesita de un toque tuyo, Señor. Oramos para que tu palabra, Señor, allí lo ministre, Padre, para que de una forma sobrenatural seas tú hablándole allí, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gobierna, Señor, cada familia, gobierna cada vida, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, oramos por esa sanidad, oramos por ese ser, esa persona que está allí en un lecho de enfermedad, que está allí muy grave. Padre, declaramos que el Señor Jesucristo, Padre, se llevó todo dolor, se llevó toda enfermedad, y por su llaga esa persona ha sido sanada en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús atamos allí todo espíritu de angustia, todo espíritu de desánimo, todo espíritu allí de enojo, todo espíritu allí de depresión. En el nombre de Jesús declaramos libertad, Señor. Oramos que seas tú soplando aliento de vida, Señor, a ese corazón, Padre. En el nombre de Jesús le ordenamos a su cuerpo, a su alma, a su espíritu recibir sanidad ahora. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, declaramos, Señor, que oiremos, Señor, de tus maravillas. Oiremos, Padre, de tus milagros, Señor. Padre, oiremos, Señor. Tendremos noticias, Padre. Padre, de esos milagros que tú estás haciendo a través de este tiempo, Señor. De este tiempo diferente con el Espíritu Santo. Declaramos que es un tiempo, Señor, que tú usas para traer sanidad a las familias, Señor. En el nombre de Jesús, para traer restauración, Señor. Para bendecir los hogares, Señor. Padre, oramos, Señor, también por cada persona que está allí, Señor, con esa necesidad de empleo, Señor, o que tiene un negocio y está allí en necesidad, Señor. Padre, declaramos tu bendición sobrenatural. Declaramos, Señor, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Padre, glorifícate, Señor. Obra, Padre Santo, allí en esas personas que tienen un problema en su economía, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, que seas tú supliendo todas sus necesidades, que seas tú haciendo milagros, Señor, que seas tú dando creatividad, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú direccionando, Señor. Gracias, amado Dios, gracias por tus bendiciones, Señor, gracias por todo lo que nos has enseñado en esta hora, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús, Padre, queremos adorar tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, maravilloso Señor. Gracias, Señor. Recibe, Padre Santo. Recibe, Señor amado, adoración, Padre. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, maravilloso Señor. Obra, Espíritu de Dios. Padre, queremos decirte que Jesucristo basta, Señor. En el nombre de Jesús. Nuestros corazones insaciables son hasta que conoces a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Hemos alcanzado por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y
sin temor. Él es el agua que el bebé, nunca más tendremos sed. Jesucristo va a estar, Jesucristo va a estar. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo va a estar, Jesucristo va a estar. Jesucristo va a estar. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al bebé nunca más tendremos sed. Jesucristo va a estar, Jesucristo va a estar. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo va a estar, Jesucristo va a estar. Jesucristo va a estar. Arranca de raíz lo que no es de ti. El velo de sas para solo a ti mirar. Arranca de raíz lo que no es de ti. El velo de sas para solo a ti mirar. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Abre mis ojos, escudriñame. No puedo vivir sin tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia. Sigo hacia ti. No te alejes de mí, rompiendo las barreras, pues tú no me negarás, no. Voy a seguirte en pos de tu presencia.
seguiré. Abre mis ojos, escudriñame. No puedo vivir sin tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia, Señor. No puedo vivir sin ti, Señor. Te seguiré, te seguiré, te seguiré. Voy a seguirte, te seguiré, te seguiré. Seguirte, Señor. No puedo vivir sin tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia. Vivir sin tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia. Bueno, qué bendición haber adorado a nuestro Dios en esta tarde. Gracias a todos ustedes por estar ahí conectados, gracias por habernos acompañado en esta tarde. Pues esperamos haya sido de bendición este tiempo para ustedes y pues que atesoren allí la palabra en sus corazones. Amén. Dios les bendiga. Los esperamos mañana a las 10 de la mañana en el servicio en vivo. Entonces mañana seguimos, mañana continuamos con más de lo que Dios tiene para nosotros, ¿saben? Para bendecir nuestras vidas. Chao. Chao.